Hola a todos, como siempre. Bueno, vamos a ver hoy, vamos a continuar con este texto de Dipankara Atisha. Ya estamos en el texto, en realidad nos llevó un poquito de tiempo porque quise presentar más bien los fundamentos, digamos, de por qué es necesario para alguien que tiene esta inclinación de llegar a conocer su propia naturaleza, también es necesario tener alguna información sobre lo que significa las cosas tal cual son, más cerca de la verdad, también dentro del mundo en que nosotros vivimos y que experimentamos todos los días. Por eso empezamos a ver la cuestión del cambio, de la impermanencia, que nunca vemos de esa manera, aunque es obvio, es una de las verdades obvias que Buda enseñó. Es decir, hasta los chicos saben que las cosas cambian, pero automáticamente nosotros no respondemos con ese tipo de cognición. ¿Por qué? Porque tenemos, nuestra conciencia está siempre muy fijada, muy estancada, digamos, desde el inconsciente mismo, y en realidad nos movemos por la vida, pero con muy poca conciencia o awareness de que las cosas cambian, que son impermanentes y todo lo demás. Ese es un tipo de verdades que Buda enseñó, esa es la verdad, digamos, de la impermanencia y que las cosas cambian. Por supuesto, de vuelta, Buda no inventó la impermanencia, simplemente la observó y vio también que no solamente las cosas cambian a un nivel burdo, sino que cambian en un nivel muchísimo más sutil, lo que tiene implicancias también ontológicas de que dónde está la identidad, dónde está la existencia, una existencia que no puede existir en un instante porque el instante no puede tener duración, etc. Ya lo vimos. Ese es uno de los puntos que vimos. Otro de los puntos que vimos es el sufrimiento, que digamos cuando hablamos del sufrimiento hablamos de que tiene una causa y en realidad nosotros desconocemos completamente la verdadera causa de la insatisfacción. Llamémoslo insatisfacción en realidad. Sufrimiento tenemos puntuales, muy identificables, cuando realmente tenemos dolor, tenemos una pérdida y sabemos que estamos pasando por una experiencia que no es placentera y a eso lo llamamos sufrimiento. Pero en realidad hay un nivel de insatisfacción que ocurre cuando uno empieza a ver que las cosas en realidad son huecas, que los objetivos mundanos, por los cuales siempre nos hemos motivado, digamos, como para conseguir, también son como huecos, no vale tanto la pena, y empezamos a sentir como que realmente depositar las expectativas de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, en las cosas mundanas, digamos, que son las que nosotros percibimos y en la cual nos movemos desde que nacemos hasta ahora, tiene sus falencias y empezamos, digamos, a dudar y a desconfiar de ese tipo de actitud que tenemos, tanto en las cosas materiales, como los autos, las casas, las parejas, todo ese tipo de cosas, como también las cosas un poco más profundas, como una atracción intelectual por la literatura, por esto del arte o lo que fuera, y o también, inclusive, aunque parezca irónico, una actitud con respecto a un camino espiritual. Porque en realidad, a menos que nos empecemos a desprendernos un poco de ese egocentrismo, de que todo está digerido por el ego, también cuando sentimos insatisfacción, el ego puede volcarse, y seguramente en los principios nos volcamos al camino espiritual, también como una cosa externa que nos puede ayudar a superar esa insatisfacción. Bueno, esa insatisfacción que se vuelca al camino espiritual, que tiene un tinte materialista también, porque todo lo que ocurra siempre en relación a algo que vemos como separado de nosotros, naturalmente tiene esa característica de ser algo materialista. No tenemos que sentirnos pésimos por ser, digamos, materialistas, pero en realidad es una actitud normal que tiene el ego y que es lo que cunde en nosotros mayormente, ¿no? Pero de cualquier manera, esa insatisfacción que se percibe en los seres humanos, Buda la explica porque las causas son muy profundas. Y ahí llegamos al tercer sello que habíamos hablado, que es fundamental, que es la ausencia de identidad,
algo que realmente nunca hemos tomado en cuenta porque no entran dentro de nuestra mecánica diaria, digamos, de la vida, y es algo muy profundo, muy difícil de acceder, muy contrastante con nuestra experiencia diaria, pero al mismo tiempo es muy provocador. O sea que algo de verdad debe haber, y para los que hemos sentido y sentimos insatisfacción con las cosas mundanas en general, entonces empezamos a encarar también un camino que puede llevar a hacernos ver que en realidad no existimos de la manera que creemos, que el mundo no existe de la manera que creemos, y eso es trascender entonces en algún momento una visión habitual que nosotros tenemos, una experiencia o percepción de nuestra vida totalmente basada solamente en hábitos que hemos generado y continuamos reforzando constantemente a partir de esa ignorancia que tenemos de lo que realmente somos. No sabemos bien qué es lo que somos. El Buda nos dice que somos un Buda, o sea que tenemos buenas noticias ahí. Somos un Buda, esencialmente siempre fuimos un Buda y siempre lo seremos. Nuestra existencia humana es simplemente una cuestión temporaria que dura ciertos años, pero que en realidad tiene las mejores características como para alcanzar esa trascendencia que significa directamente encontrar como una experiencia directa qué es lo que realmente somos. O sea que toda esta presentación, hasta ahora en realidad, y el cuarto sello, del cual no hablamos mucho porque todavía es un poco prematuro, pero que es que en realidad hay un nivel de liberación, que hay una manera de alcanzar el bienestar, digamos, perdurable y experimentar todas las emociones positivas de infinita compasión, amor, paciencia y todas las demás, porque ya son innatas en nosotros, pero ese nivel es trascendente porque trasciende los conceptos, trasciende las palabras, trasciende el pensar, pero sin embargo se lo puede conocer. Es lo que se llama la iluminación o lo que se llama el nirvana, que significa más allá o trascender el sufrimiento, literalmente. Pero hasta ahora entonces lo que hemos visto es más bien más información sobre las cosas tal cual son, desde la óptica de la verdad, desde la óptica de una observación que es bastante irrebatible, porque nadie puede refutarle la impermanencia. Nadie puede refutar que hay sufrimiento y que hay insatisfacción y que tampoco sabemos muy bien cuál es la causa. Y cuando nos adentramos con el asunto de que las cosas son en realidad como ilusorias, bueno, por supuesto que mucha gente la va a refutar porque contradice completamente con la experiencia que uno tiene en todo momento, pero si uno lo encara con un análisis específico, filosófico, también contemplativo, bueno, ahí tiene elementos nuevos como para poder verificar si eso es cierto o no. O sea que todas esos sellos o esas características que Buda al principio mostró y que hacen, digamos, al punto de vista fundamental del budismo, esas están destinadas como para empezar a dudar de nuestra percepción habitual. Nuestra percepción habitual no es consciente de ninguno de esos elementos que han sido explicados, ni la impermanencia, ni la insatisfacción con su causa, ni tampoco la ausencia de identidad. Pero bueno, para llegar a conocer todo ese tipo para despejar esas fijaciones que nos mantienen atados a estos hábitos y es decir, para provocar esta transformación y pasar de ser simplemente un ser humano a ser un Buda que funciona dentro de estas características humanas, pero que trasciende todas las características humanas, porque entonces ahí sí podríamos decir que hemos trascendido nuestra existencia y estamos ya funcionando desde la naturaleza de nuestro ser. Hace falta aplicar un sistema, hace falta realmente poner en práctica un montón de factores que contrarresten estos hábitos que tenemos hasta un cierto nivel, como para ir acercando nuestro funcionamiento diario a algo que esté mucho más en sintonía con nuestra naturaleza esencial que lo que estamos en este momento. Porque si partimos de la base que la ignoramos por completo, imaginen que en realidad estamos bastante divorciados de esa naturaleza esencial, aunque es muy importante recordar que siempre está presente. No solamente está presente, sino que es la base fundamental de la cual surge, la fuente fundamental de la que surge las energías o la energía cognitiva y emocional
que nosotros ahora estamos experimentando, pero de una manera distorsionada. Es decir, lo que se llama nirvana o la iluminación o el estado de Buda y lo que se llama samsara, que es esta noción o esta experiencia basada en la ignorancia, el sufrimiento y demás, en realidad no son distintos, sino que simplemente es cuestión de que hay una división entre samsara y nirvana que se basa en exclusivamente un malentendido cognitivo. Para erradicar ese malentendido cognitivo, entonces está el camino del Dharma, que es el que Buda enseñó, es el que propuso él, el que fue corroborado por millones de practicantes desde hace más de 2560 o 2600 años. Y fundamentalmente se puede decir que todas las enseñanzas de Buda y que hacen al sistema que nosotros tenemos que implementar como para producir ese tipo de transformación, se pueden resumir en lo que se llama, están lo que se llama las tres canastas, o más bien los tres entrenamientos, ¿no? Y los tres entrenamientos son un entrenamiento en la ética, en la disciplina, que se llama Shila en sánscrito, un entrenamiento en la meditación, que se llama Jnana, y un entrenamiento también en la sabiduría. Entonces, realmente, cuando hablamos del budismo y de lo que se requiere como para transitar el sendero y para que ese sendero vaya produciendo en nosotros esa transformación, entonces, bueno, tenemos que observar o tenemos también que tomar en cuenta este tipo de factores. El factor de la disciplina moral, también el factor de entrenamiento de nuestra mente para lograr que nuestra cognición funcione tal como uno quiere y no como la mente quiere, que es lo actual, ya que está siempre distraída, y también, bueno, el aspecto de sabiduría, que es la inteligencia con la información de cómo son las cosas tal cual son en su verdadera naturaleza, que van a ir guiando estas otras anteriores como para que nos lleve al fin deseado, que es la liberación y, bueno, en última instancia, la completa iluminación del estado de Buda. En general, cuando hablamos de otras tradiciones espirituales, el mayor énfasis es en el primero, que sería la cuestión de la ética o de la disciplina moral. Y digamos que si bien hay meditaciones, hay que ver si esas meditaciones son similares a los objetivos del budismo o si difieren, pero no importa porque son parte del sendero, pero en general no están muy al acceso de, digamos, de la mayoría de los practicantes, porque el énfasis mayor es ¿cómo se llama?, en desarrollar o observar una conducta moral correcta. Y bueno, que hablar de la sabiduría y de cuestionar de entrada si las cosas que uno percibe existen o no existen, si uno se persigue existe o no existe, en realidad eso es algo que en general prevalece en el budismo y digamos que es, en cierta manera, quizás en otras tradiciones también existe, pero no tan obviamente, no tan evidentemente. Cuando hablamos entonces de la disciplina moral, bueno, vamos a hablar un poquito del texto porque, bueno, la vez pasada, yo tengo que leer el texto en tibetano, esa es la tradición, para que ustedes reciban también el sonido, digamos, desde la persona que escribió este texto, se llama Lung, o es la transmisión oral, y de esa manera están como autorizados o como que potencia un poco la práctica de este texto. La vez pasada yo me olvidé de leer el primer consejo de los mejores eruditos son los que han vivenciado la ausencia de la identidad. En tibetano es Kepecho Dameti Tuen Towayen. Okay, ahora vamos a ver el segundo punto, que es Tsumpecho Senju Tulwayen. O sea que las mejores personas íntegras son aquellas que han domado su mente. Cuando hablamos de integridad, en realidad la palabra Tsumpa en tibetano, que yo la traduje como integridad, para completar también, porque tiene varios aspectos, también tiene ese sentido de rectitud. Y cuando hablamos de rectitud, una persona recta es una persona que mantiene sus votos, mantiene sus preceptos, que le da mucha importancia a su conducta, y que eso es muy loable, es muy ponderable también. Pero que en sí mismo, en el budismo también, no es suficiente, porque uno puede, de esa manera,
volverse un fanático y empezar a juzgar a los demás, empezar a desarrollar orgullo, porque uno es tan moral y tan ético que en realidad lo hace superior a todos los demás. Y por supuesto eso no tiene nada que ver con el propósito del budismo, porque siempre el ego está metido ahí. Es decir, cambio de vestimenta. Antes sería, qué sé yo, lo que era antes de la insatisfacción y de meterse en camino espiritual, toma el camino espiritual principalmente como un código de conducta, y al observarlo, si no trabaja sobre su mente, es probable que desarrolle ese tipo de importancia en sí mismo. Es decir, tiene esas cualidades, la gente empieza por ahí a ponderarlo, que es un monje tan puro, que mantiene todos sus votos y todo lo demás, y todo ese tipo de cuestiones hace que la persona sea recta, está observando completamente los votos que tomó, los preceptos, y eso deviene en otro problema, es decir, un problema de una nueva aflicción, que sería el orgullo, y siempre el ego está dando vuelta. Hay que reconocer que el ego es muy, muy hábil, el ego como si existiera, pero realmente hay una noción de un ego que se mete en todo, y le encantaría al ego verse iluminado, como si fuera, por supuesto es un oxímoron, porque la iluminación es encontrar que no hay tal ego como lo que creemos, pero desde ya que el ego se va a tratar de apoderar de cualquier cosa para hacerlo, para una credencial más, como qué sé yo, en las películas de cowboys, que cuando alguien mataba a alguien se hacía una muesquita más en el revólver, ese tipo de cosas, una medallita más que he conseguido eso. Ahora soy tan ético que tengo entonces una medallita más, y ahí uno se vuelve entonces más orgulloso. Y eso, por supuesto, que es algo que no va, ¿no? Es algo que no puede ir. Justamente por eso se está diciendo que la rectitud mejor es domar su propia mente. Porque si no, esto puede llevar a cuestiones muy extremas, ¿no? Como lo vemos muchas veces con gente que de pronto actúa para imponer lo que, según ellos, está explicado en los textos sagrados como ética, y por ejemplo matar en la vía pública a una mujer porque no lleva la cara tapada, como pasó un video que me mandaron hace un poco. Fue tremendo ver ese video. Es una mujer tranquila, estaba caminando y la cara estaba destapada, y de pronto vienen estos que le empiezan a juzgar, que no, que yo, y de pronto recitando también las palabras sagradas la matan. Bueno, esa persona se sentía muy recta, pero ¿dónde está la espiritualidad ahí? Ahí no hay ningún trabajo sobre su mente, no hay ningún cultivo de la compasión, ningún cultivo de ninguna otra característica, más que un fanatismo, que sería basado en que esa persona cumplió con lo que esa persona entiende que es las enseñanzas de su tradición. Seguramente está equivocado, pero de cualquier manera seguramente volvió a su casa y se sentía como que había hecho una acción virtuosa. El budismo tiene, como dice Tsonir Rinpoche, él recalca que el budismo tiene tres características que funcionan entre sí como para mantener un buen equilibrio y nunca llegar a los extremos. Desde ya que la naturaleza absoluta de la realidad, que es el punto principal del budismo, es decir, descubrir, conocer, vivenciar la naturaleza absoluta de la realidad, esa naturaleza absoluta es que la naturaleza real de todos los fenómenos está libre de cualquier tipo de extremo. Entonces, el budismo también tiene esa característica, es decir, no entra en ningún extremo. El ejemplo de Buda, que dejó el ascetismo porque pensó que era un extremo y encontró después la iluminación en un camino medio, un camino en el cual no estaba así fanatizado ni nada. Y estos tres, así él dice, Tsonir Rinpoche dice, como en un país, un equilibrio entre los tres poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, son una garantía de que el país funcione bien. Bueno, de la misma manera en el budismo hay tres factores que hacen que entre ellos tiene que haber un equilibrio, porque si no se cae en un extremo. Y estos tres son la compasión, por un lado, está también la inteligencia y sabiduría, que es la que va analizando también y que controla que las cosas sean cuerdas y que no sean ridículas, y también está la fe o la devoción. En algunos casos, cuando hay una fe gigantesca pero no hay compasión, entonces uno puede caer
en un fanatismo, como el ejemplo que di. Y ese ejemplo que di también carece de inteligencia, carece de compasión, carece de inteligencia, y lo único que está en esa persona es una fe que está haciendo algo virtuoso, pero en realidad le falta inteligencia y le falta compasión. Si tuviera compasión, nunca podría hacer ese tipo de acto. Y si tuviera también inteligencia, se daría cuenta de que es insostenible eliminar la vida de una persona simplemente porque se tapa la cara o porque no se la tapó. Entonces tenemos lo mismo con la compasión. Una persona puede tener una enorme compasión y si no tiene la inteligencia, entonces viene por ejemplo, hay un ejemplo clásico, una persona que es alcohólica, entonces tiene tanta compasión, tanta empatía, que entonces practica generosidad regalándole 2 litros de whisky. Entonces, bueno, ahí falta inteligencia. Por ahí hay fe, porque tiene fe, pero le falta inteligencia. Lo único que tiene realmente es fe y compasión, pero sin inteligencia. Y cuando hay solamente inteligencia y falta la compasión, por ejemplo, bueno, una persona se puede volver muy cruda, muy, digamos, cruel, y desarrollar bombas, y desarrollar, qué sé yo, todo tipo de cosas que puedan dañar porque falta la compasión. Y por más, la persona tiene mucha confianza y tiene fe en la ciencia que lo está haciendo y que lo está llevando a construir tal o cual arma de destrucción. Y tiene inteligencia para eso, pero no es una inteligencia que contribuya dentro de lo que estamos hablando, de una transformación espiritual hacia lo mejor, hacia desarrollar o directamente llevarnos más cerca para encontrar estas cualidades sublimes, que es lo que realmente somos. O sea que un equilibrio entre estos tres es importante. Y el equilibrio de estos tres también hacen que no caigamos en algún tipo de extremo, en algún tipo de fanatismo. Digamos que dentro del budismo ese tipo de 3 factores están también presentes y hay que mantenerlos con vigencia, digamos, ¿no? Entonces volvamos al primer entrenamiento, que es el entrenamiento en la disciplina moral, la ética. Esto realmente pertenece al nivel relativo de la verdad, al nivel convencional, porque desde ya que si le sacamos un punto de referencia, no sabemos lo que es ético y lo que no es ético. Hay tribus en Mato Grosso en que, no sé si en Mato Grosso, pero yo leí en alguno de unas tribus bastante sin civilización, digamos, como la que conocemos, que cuando el padre llega a una cierta edad, entonces el hijo mayor lo mata para comer sus cerebros, sus sesos, porque de esa manera adquiere la sabiduría y la experiencia del padre. Y seguramente si no lo hace, entonces está violentando alguna cuestión ética de esa tribu. Para los nazis era ético hacer lo que estaba haciendo. Por supuesto que para muchos otros era totalmente antiético, pero ellos tenían un código de ética que era ese. O sea que realmente, es decir, porque estoy poniendo casos extremos, en realidad la ética depende mucho de en qué se basa el orden que está indicando esa ética que uno tiene que observar y de dónde proviene también. Para las religiones que son teístas, eso se simplifica mucho porque, ¿qué es lo que sucede? Como uno le debe su vida al Dios creador y el Dios creador dio un código ético, los 10 mandamientos o los códigos que existirán en el Corán o también en otras religiones, en realidad la razón por la cual uno mantiene esa ética es más bien por obediencia, porque como uno le debe la vida al creador, entonces desobedecer ese tipo de mandamientos crea un pecado que sería, digamos, antiético y sería una acción no positiva, una acción no virtuosa. O sea que en ese sentido es más fácil definir qué es lo ético y no, porque siempre que uno adhiera su conducta a mantener, a observar los 10 mandamientos o el código del Corán o los códigos del judaísmo o los del hinduismo, confucianismo, lo que fuera, entonces, bueno, está transitando un camino en el que no genera karma negativo, digamos. Bueno, no se habla en esos términos del cristianismo, pero digamos no ofende a Dios, porque está siguiendo sus dictámenes. No sé muy bien, yo estoy hablando de un cristianismo bastante tal cual se recibe. Probablemente hay muy probablemente un cristianismo más profundo en el cual
se explicará todo esto de otra manera, pero digamos, en general, digamos que la visión generalizada puede llegar a ser esa. Es decir, que la ética es la ética que dictaminó Dios expresada en los mandamientos o los códigos morales que existen. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en un sendero en el cual no hay un Dios creador? Y nosotros no le debemos la vida a un Dios creador. Hay un Buda, pero Buda no nos creó. Buda es un ser superior, sí. Tiene poder, hay tres cualidades que están caracterizando el estado iluminado. Bueno, hay varias que se hablan para hablar de lo que es innombrable en realidad, pero se dice que es Chenze Nu Sum, ¿no? Khenpa quiere decir omnisciencia, Tseva es amor, compasión, empatía, Nupa quiere decir poder, quiere decir que tienen poder de ayudarnos, tienen amor, compasión, empatía y también son omniscientes, es decir, que tienen sabiduría. Entonces sí, podemos tomar refugio en los Budas como seres superiores, pero en ningún lugar de todo el budismo se dice que Buda nos creó a nosotros y que nosotros somos hijos de Buda, o que hay un profeta a través del cual nos conectamos con un Dios. No se habla de esa manera, es otra tradición que tiene unos fundamentos distintos a nivel filosófico. Y entonces, ¿cuál es la ética de acuerdo con eso? Porque uno no recibe un castigo de Buda cuando, digamos, violenta alguno de los dictámenes o ética dentro del budismo. No quiere decir que no haya ética dentro del budismo. Por supuesto que hay ética. Hay también 10 acciones que se le denominan negativas. Hay también muchos votos, porque están las órdenes monásticas de un primer tipo de novicio, que son 200 y pico de votos, y después el bhikshu, que sería el primero son 100 y pico, y bhikshu, que sería el monje totalmente ordenado, que tiene 250, y las monjas tienen 350, es decir, que hay un montón de votos que se observan. Pero digamos, bueno, resumiendo, y en la generalidad de las personas que no son monásticos, hay lo que se llaman 10. Ahí lo que realmente prima es la causalidad dentro del budismo. Eso es lo que es más importante. Es decir, que hay causa y para cada causa hay un efecto. Y eso no lo podemos violentar, en realidad. Entonces, las causas, digamos, si nosotros estamos en un camino espiritual de desarrollo hacia un objetivo, que es la liberación y la iluminación, que es la perfección total, entonces, en este momento, al ser inconsciente o no estar conscientes de nuestra naturaleza esencial, estamos viviendo, como dije muchas veces anteriormente, en una suposición. Estamos alienados de nuestra naturaleza esencial. Entonces, todas las acciones que nos alejen de esa naturaleza esencial, en el cual la sintonía se vuelve cada vez más difusa y a veces totalmente contraria a esa sintonía con nuestra naturaleza esencial, eso es lo que deviene en sufrimiento. Es decir, que cuando uno odia, cuando uno tiene rencor, cuando uno tiene celos, cuando uno tiene orgullo, son los tres venenos de apego, aversión, ignorancia. La ignorancia está siempre presente, pero digamos apego, aversión, después orgullo, envidia, celos, bueno, hay 84.000 aflicciones. Cuando cualquiera de estas aflicciones impulsan nuestra acción, por una cuestión kármica nomás, así de acción y efecto, el resultado es que hay sufrimiento. Entonces, si estamos en el camino, que nosotros entramos al camino del Dharma, por más elevados que creamos que seamos, en realidad el camino del Dharma se entra porque hay insatisfacción con lo mundano, uno ve que las cosas son huecas y busca en lo espiritual esa riqueza que intuye que está disponible y a la cual uno puede acceder, siguiendo un sistema, en este caso el camino budista. Entonces, lo que menos queremos hacer es intensificar la experiencia de sufrimiento. Porque realmente lo que nos motiva para entrar al camino espiritual al principio es esa noción de que uno sufre, uno tiene insatisfacción, uno tiene momentos de sufrimiento y los momentos de felicidad que uno tiene, bueno, no duran mucho, no se sabe muy bien si valió la pena dedicar tantos esfuerzos para esos momentos que en última instancia son bastante fútiles de felicidad. Uno empieza a dudar muchísimo de seguir con este sistema actual. Y por lo tanto, ¿por qué Buda enseñó las 4 nobles verdades como primera enseñanza? La primera de las cuales es decir, hay sufrimiento. Es decir, el sufrimiento cunde de varias maneras. Y eso es lo que nos... Entonces,
Si no queremos sufrir, que es una condición por la cual estamos en el camino espiritual, quizás esa no sigue, digamos que empieza como yo estoy sufriendo y quiero la liberación personal, pero por supuesto como estamos en el camino del Mahayana, lo que se llama, que son las segundas enseñanzas de Buda, ahí lo que se enfatiza es la compasión, ya eso se va cambiando y en realidad uno no es que está siguiendo el camino espiritual para el beneficio personal únicamente y la liberación personal, sino para liberar a todos los demás seres también. O sea que eso es otro tipo de visión que uno va desarrollando, pero al principio, creo que en la mayoría de los casos nosotros entramos por una cuestión personal. ¿Que vamos modificando por el sistema? Sí. ¿Y que es necesario de modificarlo? Por supuesto. Pero la entrada es esa. Y en todo caso siempre está el asunto del sufrimiento, el amor y todo este tipo de emociones que hacen a nosotros. Entonces, la ética en realidad que está descripta, o las 10 acciones negativas que Buda nombró, y después los otros votos y todo lo demás, tienen como finalidad entender que si nosotros actuamos de esa manera, entonces, bueno, el resultado va a ser sufrimiento. Y es sufrimiento porque nos alejan de nuestra naturaleza esencial. Y todo lo que nos aleje de nuestra naturaleza esencial vuelve muchísimo más difuso la conexión con lo que realmente somos, hay más conflicto y por lo tanto entonces esa paz fundamental de nuestra naturaleza esencial se vuelve mucho más lejana y vivimos con más neurosis en última instancia, que es un estado de insatisfacción, sufrimiento, incrementamos el sufrimiento. Quizá no lo podamos ver inmediatamente, pero nuestra conciencia siempre recibe ese tipo de impresiones que estamos haciendo a partir de las acciones. Eso es lo que se llama karma. Karma en realidad es acción, eso es literal. Le en tibetano, karma en sánscrito, significa acción, actividad. Pero después de una acción específica, la acción puede llevar, yo robé, por ejemplo, y se terminó. Una vez que me llevé el botín, se terminó el robo. Lo que queda en la conciencia es una acción de tomar lo que no está dado. Por ejemplo, yo mato, por ejemplo, hasta un mosquito o hasta un ser humano, lo que fuera, el momento que se murió ese ser, y bueno, hay condiciones que yo ni me arrepiento ni qué sé yo, bueno, la acción se terminó, pero queda en mi conciencia una impresión que después va desarrollando hábitos, va manifestándose como para después también ubicarme en un próximo renacimiento, porque el próximo renacimiento es un reflejo y una consecuencia de las acciones que hemos hecho nosotros, que son muchísimas desde que nacimos y muchas más si sumamos las acciones que están más bien latentes del pasado. Entonces, el punto principal es que cuando Buda dice no matar, que serían 3 acciones físicas, ¿no? Es decir, que hay abstenerse de tomar la vida de un ser. Eso ahí incluye toda la vida de cualquier ser. Por eso mencioné el mosquito. Para nosotros en realidad, en nuestra cultura parecería que eso no importara, pero desde un mosquito hasta cualquier ser que tiene conciencia, bueno, no le haríamos a ese ser lo mismo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Es decir, matar, robar, bueno, hasta ahí vamos bien con todos los demás. Y también no tener una conducta sexual que cause sufrimiento. Eso son físicas, ¿no es cierto? El adulterio, un montón de cosas. Bueno, después hay 4 que son de la voz, que es mentir, también es calumniar, es decir, cuando hay gente que se lleva bien, que tiene una relación armoniosa, entonces uno va con cuentos como porque está celoso o lo que fuera, entonces trata de separarlos y logra separarlos, ¿no? Entonces, esa también es una acción negativa, porque causa sufrimiento en esas 2 personas. El tercero es insultar, realmente porque las palabras pueden ser más hirientes que una espada, como se dice en las escrituras. Unas palabras muy fuertes pueden derrumbar a una persona, inducirla a la depresión y llevarla eventualmente también al suicidio o a una cosa tremenda. O sea que también insultar o abusar verbalmente de otra gente se la considera como algo negativo. Y también, bueno, la charla sin sentido, hablar de una semana, de todo el partido de fútbol del domingo, y la de política, a nosotros nos encanta hablar de política, de economía, de todo ese tipo, se nos va la vida hablando, enjuiciando constantemente, entrando sin ningún tipo de precaución en aversión, en odios, en también apegos a una cierta ideología, y odio por la otra ideología, y realmente estamos sumidos en las emociones aflictivas, que son las causas del sufrimiento.
Recuerden que cuando nos impulsan a una acción son las causas del sufrimiento. Esas serían las 4 verbales. Y pues hay 3 mentales que son muy difíciles de controlar. Yo puedo controlar la física y también hasta un cierto punto la verbal, sí, porque si decidimos y tenemos una determinación de abstenernos de generar más mal karma, entonces realmente podemos hacerlo. Pero las mentales nos toman por sorpresa. Es decir, la primera es la codicia, la segunda es la malicia y la tercera es creencias que están equivocadas. Es decir, que uno cree que, bueno, por ejemplo, hay creencias de ofrendas de animales, por ejemplo. Se matan un animal para ofrecerle a los dioses, ¿no? Vimos ahora Vikingos y todas estas series, bueno, tenían ese tipo de creencias. Creer que uno muere en la batalla, como dicen en los vikingos, uno se iba al Valhalla, bueno, matar a mucha gente desde ya que no es positivo, pero bueno, eso es una creencia errónea, ¿no? Entonces eso, por supuesto, genera mucho mal karma. La codicia también, eso ya es más difícil porque no tenemos una mente entrenada, que es el segundo punto. Entonces, uno lo toma por sorpresa y ya se encuentra en un pensamiento de malicia, en un pensamiento de codicia o lo que fuera. Pero todos estas 10, digamos, acciones negativas, hay que entenderlas como consejos de salud espiritual que da Buda. Cuando yo mato, no estoy ofendiendo a Buda, sino que estoy haciendo una cuestión totalmente mecánica, que es kármica, de causa y efecto. Un ejemplo que yo siempre pongo es si una persona tiene el hígado que está en muy mal estado y va a un médico y el médico le dice, bueno, ni se te ocurra comer cosas fritas, ni tomes alcohol, toma, cosas hervidas y no, todo ese tipo de consejos de salud, pero no hagas otras cosas. Y la persona sale de ahí, va a un restaurante, se pide una milanesa a caballo con papas fritas y con vino y después se toma un coñac para terminar. Y esa noche está reventado que no puede dormir. ¿Cómo lo vemos a eso? ¿Eso es porque ofendió al médico? No. ¿El médico lo castigó? No. Sino que simplemente es una cosa mecánica. Es como meter el dedo en un enchufe. Uno recibe una patada. Y ahí no interviene nadie. Y Buda tampoco se ofende. Al contrario, digamos, de toda la estructura distinta, ética, que existe cuando hay una estructura, ¿sí? Digamos, cuando una concepción, digamos, de creador, que es la que rige ese camino espiritual. Por eso decía que en el budismo hay que entender la ética. Buda nos dio consejos de salud. Si vos matás, te alejas muchísimo más de tu naturaleza búdica y te va a costar mucho más seguir el camino espiritual. Entonces, mejor no mates, digamos. Entonces, la ética, entonces, no solamente en el budismo, incluye dejar de generar karma negativo, porque ahí sabemos que eso repercute no solamente en sufrimiento ajeno, sino también en sufrimiento personal. Uno puede decir, bueno, me agarran porque robé y voy a la cárcel y paso 2 años, no sé, o lo que fuera. Bueno, en este país es más dudoso cuánto uno pasa, pero digamos, pasamos en la cárcel tantos años como rige la ley humana. Cuando uno salió, bueno, cumplió con la ley humana, pero en su mente quedó esa impresión kármica que no está regida por la ley humana, sino que es causa y efecto. O sea que realmente ahí el karma hay que tomarlo en serio. Pero la ética no incluye solamente dejar de actuar en forma negativa, porque uno no quiere generar sufrimiento en sí mismo y en los demás, sino que también está actuar en forma positiva, beneficiar a los demás seres. Es decir, actuamos con generosidad, respetamos la vida. Por ejemplo, en Tibet hay una acción, por ejemplo, si alguien está muy enfermo, entonces una de las acciones que se consideran virtuosas es salvar una vida. Uno va a alguien que es un carnicero, que tiene 3 cabras para matar, y entonces uno compra esa cabra y le pone un anillo en la oreja, y ya todos los tibetanos saben que eso se llama tsetar. Tse quiere decir vida, tar quiere decir extender la vida. Esa no la toca a nadie, porque realmente uno le ha salvado la vida, es decir, sigue viviendo hasta que muere por causas naturales, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podemos ver, a veces sucede, no en esos casos tan dramáticos, pero, bueno, ahora no se permite, pero en algunos supermercados chinos se vendían peces, digamos, que no estaban muertos. Bueno, entonces uno los rescataba y los liberaba. Hay un grandísimo lama que murió hace un par de años, que se llama Chandralpa Rinpoche, que vivía en India y Nepal, y
siempre todas las ofrendas que tenía, aparte de destinar como para sus cuestiones monásticas, todo lo que sobraba iba a Calcuta, que queda en Bengal, y cuya comida principal es la pesca, y liberaba miles de peces y los tiraba al océano. Tanto así que la legislatura de Calcuta, o digamos la comuna de Calcuta, le reservó todo un espacio para peces, así, para facilitarle las cosas, ¿no? Bueno, eso lo hacía él, pero es como un ejemplo, pero sin ir a cosas tan extremas. ¿Cuántas veces vimos un bichito que está flotando en el agua? Bueno, lo sacamos y lo ponemos en un lugar seco para que, bueno, termine su vida. Ese tipo de cuidado por la vida ajena es lo que eso significa. Uno podría decir, bueno, yo no lo estoy matando y me quedo ahí, pero bueno, se muere. Entonces, pero si yo intervengo, le salvo la vida. O sea que estoy practicando el opuesto de matar. Y así con todos los demás. El opuesto de robar es generosidad, proteger. Bueno, vamos a entrar en todo ese tipo de cosas. Pero la ética budista, el punto principal, cuando hablo de ética budista, hay dos puntos. No estamos ofendiendo a Buda. La ética se rige exclusivamente por una cuestión de karma, que es mecánico. Y por otra parte, siempre tiene que estar acompañado de una visión de la compasión, una visión de la fe, una visión también de la inteligencia. Pues si no, podemos ser muy rectos, muy íntegros, pero estamos haciendo desastres a nivel también de nuestro desarrollo personal. Ahora, después acá dice que en realidad la mejor rectitud es domar la mente. Y ya domar la mente entramos no solamente en observar una ética, porque realmente no podemos seguir generando karma negativo si lo que queremos hacer es purificar nuestra mente, eliminarla de todos los factores que son distorsivos y que no pertenecen a la naturaleza de la mente. Eso es el camino budista, es justamente crear las condiciones para que se elimine todo eso, porque no son percepciones válidas, no son cogniciones válidas, son espurias y no pertenecen a la naturaleza esencial. Entonces es simplemente eliminarlas. ¿Y cómo las eliminamos? Bueno, generando karma positivo que contrarresta el negativo y también entrando en el nivel natural, a un nivel, digamos, contemplativo, porque cuando la mente descansa en su estado natural, y eso lo vamos a ver, por supuesto, en el futuro, en ese momento ya se purifican enormes cantidades de karmas negativos también, porque uno está viviendo la verdad. Y en el ámbito de la verdad, todo lo que sea espurio, confusión, cogniciones inválidas, karma, nada existe. Todo es, digamos, se lo ve como, trasciende todo este tipo de existencia. Por eso yo estaba diciendo que cuando hablamos de ética, e inclusive cuando hablamos de domar nuestra mente, hasta un enorme trayecto dentro de ese proceso de domar nuestra mente, en realidad estamos hablando del nivel convencional de la verdad, que es el que tenemos a mano, es donde estamos ahora en este momento. No podemos hablar del nivel absoluto, porque el nivel absoluto es trascendencia y está lejano a nosotros en este momento. Está cercano, lo vamos a ver, pero en realidad es información lo que tenemos por ahora. Nos volvemos completamente insumidos, dominados por nuestras percepciones y también por nuestras concepciones de cómo juzgamos y clasificamos estas percepciones que nosotros tenemos a través de los sentidos. Somos y vivimos en un nivel convencional. Entonces, cuando estamos domar nuestra mente requiere varios factores, no solamente el factor de la ética. También hay factores, por ejemplo, una de las instrucciones que se dan a un principiante es lo que se llama los 4 puntos. Uno diría, bueno, entonces, ya claro, domar la mente ya es simplemente meditación. Y sí, por supuesto que tiene que ver con la meditación. Eso es lo que realmente logra que la mente se discipline. Pero antes de eso también hay otros factores. Porque realmente no es fácil sentarse a meditar. Uno piensa que sentarse a meditar es como, bueno, muchas veces en las clases de yoga, cuando uno termina con todos los ejercicios físicos de yoga, entonces se recuesta y entra en un estado de relajación muy lindo, muy bueno, y a veces se queda dormido también, y eso es una buena meditación por ahí. Bueno, por ahí también eso es bueno, es muy bueno relajarse, pero realmente cuando nos sentamos a meditar y somos principiantes, nos damos cuenta de que hay mucho ruido en nuestra mente, que en realidad los pensamientos nos dominan, que el pensar nos domina, que si queremos no pensar nos resulta imposible. Si queremos pensar, podemos pensar, pero no pensar
nos resulta imposible. No estoy diciendo tener o no tener pensamientos. Los pensamientos pueden surgir, el problema es pensar, no que tengamos pensamientos. Eso después se va a resolver. Así como el fuego quema y el agua moja, la mente produce pensamientos. Eso es la naturaleza de la mente, es así. Entonces, en los pensamientos mismos, eventualmente podemos ver la naturaleza de la mente, pero eso viene un poquito más tarde. Pero el pensar está constantemente. Esa es una mente que no está disciplinada. La analogía es un mono encerrado en una habitación que tiene 5 ventanas. Las 5 ventanas son los 5 sentidos. Los ojos que ven, los oídos que oyen, la nariz que huele, la boca que saborea y también el cuerpo que siente frío, calor y que siente texturas. Y apenas hay una cosa, entonces el mono sale por una ventana, se corre para otra ventana, corre por otra ventana. Apenas tenemos un ruido, la mente se fue por el ruido, apenas hay una cosa que vemos, automáticamente ya la estamos juzgando, apenas hay un olor, ya nos gusta o no nos gusta. La mente funciona siempre de esa manera. Esa es una mente muy desordenada. Una mente muy desordenada es una mente que no tiene la capacidad como para prever en el momento mismo en que surge una aflicción de orgullo, de celos o de lo que fuera, no darle calce y volver a un estado de quietud, por ejemplo. Y eso es lo que tratamos de hacer cuando decimos domar nuestra propia mente. Bueno, las instrucciones de meditación son muy simples, pero cuando nos sentamos a meditar, tiene que haber un background, tiene que haber algo que hayamos desarrollado como para que la tomamos en serio a la práctica de meditación. Hay una de las características que tienen que estar presentes en la práctica de meditación se llama Payö, por ejemplo, en tibetano, y significa tener cuidado, ser cuidadoso con algo. Ser cuidadoso con algo quiere decir que, en términos de meditación, a mí me parece que lo que significa en ese momento es tomarlo en serio. Ser cuidadoso con la práctica significa que cuando surge un pensamiento, automáticamente volver a las instrucciones. No, pienso un poquitito en eso, total, siempre puedo volver. No, eso no es ser cuidadoso con la práctica, eso es ser bastante laxo con la práctica. Entonces ahí nunca vamos a poder poner en práctica las instrucciones con seriedad. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que desarrolla la fuerza de esa seriedad? La fuerza de la determinación de no distraerse, por ejemplo. Ahí hay otros factores que empiezan a influenciarnos, que por ahí no tienen nada que ver con la meditación propiamente dicha, pero que realmente incrementan nuestra determinación para liberarnos. Entonces, un principiante lo primero que recibe en general son lo que se llama los 4 pensamientos que dan vuelta el interés, que revierten el interés por lo mundano. Lo Don Namshi se llama en tibetano. Lo quiere decir mente, Dokpa quiere decir revertir, Namshi son 4. Sobre los 4 pensamientos que revierten a la mente. ¿Revierten de qué? De los intereses mundanos. Nosotros en este momento, todos los intereses que tenemos son mundanos. Hasta inclusive, casi diría que entrar en un camino espiritual lo encaramos también en cierta forma como algo mundano. ¿Por qué? Porque queremos liberarnos del sufrimiento, queremos también volvernos mejores, queremos tener más bienestar. Y por supuesto todo eso es muy válido y son partes del impulso que nos hace seguir el camino, pero realmente tenemos que empezar a convencernos de que estamos en un camino espiritual para liberarnos completamente de cualquiera de esas características. ¿Y qué es lo que le da fuerza a ese tipo de determinación? Estos 4 pensamientos. El primero es reconocer que tenemos esta vida, esta existencia humana. Claro, para nosotros que ni sabemos por qué tenemos esta existencia humana, en realidad nunca le damos mucho valor, porque además nos sentimos muy distintos que los animales, por ejemplo. Pero hay otros 4 tipos de existencias, ¿no? Entonces, uno de los primeros puntos, que son buenas noticias, desde ya tenemos lo que llaman ellos la mejor nave para llevarnos a la otra orilla. El mejor barco para llevarnos a la otra orilla. Dentro de los 6 o 5 tipos de existencia, son 6, son 3 y 3 son 6 tipos de existencia, se dice que el mejor vehículo como para alcanzar ese objetivo de la liberación y la iluminación completa es
el de la existencia humana. Pero no cualquier existencia humana, porque hay muchas existencias humanas, digamos, no muchas, pero hay hay 4 existencias, algunas que están totalmente sumidas, digamos, bueno, muchas que viven toda su vida sin grandes acciones positivas, sin grandes acciones negativas, totalmente involucrados en las cuestiones mundanas y tienen una cierta moral y bueno, mueren, no fue ni una cosa ni la otra y bueno, es indefinido qué próximo renacimiento van a tener, pero digamos que no han utilizado la completa capacidad cognitiva y emocional de un ser humano, tal como la utilizó Siddhartha, el príncipe, para llegar a la iluminación. Esas capacidades que tenía Siddhartha como ser humano, también las tenemos nosotros. Podemos decir que él tenía mucho más determinación, un montón de factores, y que a nosotros nos cuesta más, sí, pero que en términos constitucionales, digamos, dentro de nosotros como seres humanos no somos distintos. Tenemos las aflicciones y también tenemos la experiencia del amor, de la compasión y la inteligencia humana. Esta inteligencia humana, comparada con las otras inteligencias, tiene características que son bastante identificables. Una de ellas es, ¿por qué uno renace como un animal? Por ejemplo, porque lo que prima en el momento de renacer como animal son acciones basadas en la estupidez, la ignorancia, la opacidad mental, ¿no? Como cuando estamos dormidos, por ejemplo, no hay claridad, ese tipo de cosas. Y realmente, bueno, cuando vemos los animales, algunos parecen ser bastante inteligentes, como los elefantes, más inteligentes que el mosquito, y digamos los delfines, parece que tienen códigos, si se hablan entre ellos, sí. Muy bien, pero ninguno de ellos podría entender una disertación sobre la vacuidad, por ejemplo, y un ser humano la puede entender. Ninguno de ellos tiene esa capacidad de discernimiento porque están como anclados en una de las emociones aflictivas. Lo que nos pone en un próximo renacimiento, según, digamos, de vuelta, estamos hablando de la información budista, porque estamos aprendiendo, bueno, cuál es el sistema que se nos está mostrando y que nosotros tenemos también que reflexionar como para, bueno, verificar realmente si nos convence o no. Entonces, digamos, hay otro tipo de acciones que son muy influenciadas. Hay gente que es muy avara, aunque tiene muchísimo dinero, son muy avaros. Sufren ellos y también hacen sufrir a los demás porque no comparten. Hay tanto apego, tanta sed, digamos, por lo que ellos poseen y todo lo demás, y eso es lo que después toma forma y que induce a la conciencia a renacer en un nivel de un espíritu que está siempre atormentado por sed y por hambre. Okay, no les pido que crean todo esto, les pido que esta es información que también la comparte el hinduismo. Hay 6 tipos de existencia, pero lo importante es que estos seres están obsesionados por eso. En ni un segundo del día tienen ni siquiera espacio como para pensar en qué es esta vida, hay la trascendencia, qué es la vacuidad, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo único que quieren, imaginen cuando tienen hambre, lo único que piensan es saciar el hambre. Cuando tienen sed, lo único que quieren es tener sed. Y pues hay las experiencias de una experiencia realmente infernal, porque uno, bueno, fue un, qué sé yo, torturador o mercenario, o estuvo en las guerras o lo que fuera, digamos, cuando uno actuó con muchísimo odio, con muchísimo, una acción que realmente hizo y creó muchísimo sufrimiento, y uno tiene que experimentar el resultado de esas acciones, porque se alejó enormemente de su naturaleza esencial, y eso redunda en un efecto por esas causas que son la experiencia de enorme sufrimiento. Entonces también esa experiencia. Pero están constantemente están sufriendo. Alguien que está sufriendo constantemente no puede albergar tampoco pensamientos que trasciendan, ¿no? Y después están los que están más arriba de los seres humanos, que son los dioses y los asuras se llaman. Son niveles muy elevados que viven muchísimos años, a los cuales se accede por acciones de enorme generosidad en un caso, y acciones de, principalmente, de meditaciones, ¿no? Que llevan a un nivel muy estable de conciencia, en las cuales lo que prima es un punto de vista erróneo. Creen que están iluminados, pero todavía el ego está presente y por lo tanto no están iluminados. Y la experiencia permanece siendo, continúa siendo dualista, hasta en los más altos niveles de absorción meditativa del samsara, que son los dioses de la no forma, se llaman, ni siquiera tienen cuerpo,
creen que están totalmente iluminados, pero todavía hay una muy sutil división dualista entre meditador y la experiencia que están teniendo. Y como no trascendieron el dualismo, ahí hay vestigios también del yo, siguen siendo samsáricos. Pero están absortos en eso. Eso es lo importante. En cambio, miren nosotros, desde la mañana hasta la otra, por un momento tuvimos miedo, en otro momento tuvimos un momento de celos, en otro momento tuvimos un momento de mucha alegría, en otro momento muchísimo amor, porque vimos a nuestra nieta, a nuestro hijo, a nuestra pareja, o lo que fuera. Después tuvimos mucho rencor, porque nos sacó... Desde la mañana hasta ahora hemos variado constantemente de emociones. No estamos anclados en ninguna. Y entre una emoción y la otra hay una brecha, un gap, un espacio en el cual siempre podemos encontrar nuestra mente natural. No hay un hilo conductor que nunca se rompe como los otros 5 clases de seres, sino que nosotros somos muy intermitentes. Y esa intermitencia, esa manifestación de la impermanencia muy palpable, nos da la posibilidad de liberarnos. Porque justamente no estamos anclados, obsesionados con ninguna de las emociones aflictivas. Hay otra razón por la cual se considera que la inteligencia humana es superior. Según el Dalai Lama, él dice que dentro de todas las otras inteligencias, en todo este sistema, en las que describí, ese tipo de inteligencia, por sus características, no pueden desarrollar, albergar un pensamiento tan sublime como de dedicar completamente su existencia al bienestar de los demás, olvidándose en ese proceso del bienestar propio. Que eso es realmente los actos de amor, de compasión totalmente abiertos, en la cual, la inteligencia humana lo puede también experimentar y desarrollar. Hay una tercera cualidad que es muy importante en la práctica de meditación y que aparentemente el tipo de cognición humana tiene una característica, que es que la mente puede verse a sí misma. Es raro eso, porque nosotros cuando observamos nuestra mente, habitualmente observamos la mente que pasó. Pero todo el propósito de la meditación budista es observar la mente del presente. Esa observación puede ocurrir dentro de la misma mente, en tiempo real. Es decir, que cuando uno ve el pensamiento, en general nosotros vemos el pensamiento que pasó, porque ese pensamiento, hasta que pasó y nos dimos cuenta, nos hizo pensar en el pensamiento. Fíjense, porque siempre funciona de esa manera. O sea que nosotros pensamos en el pensamiento, de pronto salimos, estuve pensando en ese pensamiento. Pero nosotros con la práctica de meditación vamos potenciando esa capacidad de la mente de verse a sí misma, de tal manera que cuando hay un pensamiento en el momento presente, uno lo ve, o la mente ve ese pensamiento en el momento presente, en tiempo real. No porque pasó, sino en tiempo real puede ver lo que está sucediendo y puede ver también la ausencia de pensamiento. Esa capacidad aparentemente... eso es lo que he oído de los lamas, aparentemente esa es una característica que no comparten ninguna de las otras existencias. Por supuesto que la están más abajo del ser humano, desde ya que no la comparten, y los seres, digamos, los dioses y los devas, los que están absortos en meditación, supongo que tampoco los comparten, porque están absortos en el objeto de meditación. Y en cambio acá vamos a verlo cuando hablemos de meditación, hay un elemento que es el de conocer todo lo que está pasando, que no permite que uno se absorba de tal manera completamente en el objeto de meditación. O sea que ahí es donde vamos a encontrar la liberación. Y eso está dentro de la mente humana o de la inteligencia humana, pero no es compartido por los demás. Entonces el primer punto es ese punto de ver que nosotros tenemos esas capacidades. Hay 18 condiciones, que no las voy a repetir, y que hacen que nuestra existencia humana se la considera como muy preciosa, muy preciada, a diferencia de otras existencias humanas, como por ejemplo esa que mencioné, que pasa toda su vida sin grandes condiciones, tampoco tiene una inclinación espiritual y después muere y es llevado por su karma.
hay otro tipo de acción de existencia humana que obviamente tiene muchísimo poder en las acciones que hace e influencia a muchísimos seres, millones, muchas veces, para bien o para mal, ¿no? Y lo tenemos a Stalin, lo tenemos a Hitler para mal, pero también lo tenemos a Gandhi y la tenemos a Madre Teresa, y así podríamos nombrar a gente que hace actos, pero que tiene una repercusión gigantesca, que abarcan un número enorme de seres. Entonces no es una existencia humana común, es una existencia humana distinta. Por karma tienen ese tipo de influencia que puede causar mejoras, cambiar el mundo, hacer revoluciones positivas o también negativas. Hay otro tipo de seres que nacen en un contexto en el cual las acciones que se hacen son negativas, pero que nunca se ven como negativas. Nacer en una familia de pescadores, por ejemplo, nacer en una familia de matarifes, o nacer en una familia de mercenarios, qué sé yo. Bueno, la persona nace de chiquito, no, nacer en una familia de ladrones. Y robar es parte de la supervivencia, es decir, no piensan que hay que trabajar de otra cosa. Entonces, digamos que repiten, desde chiquitos ya tienen en su educación que robar es una virtud. Y cuanto más roban, más los premian, y más los alaban, y más virtuosos se convierten, porque están, digamos, siguiendo los cánones familiares, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un tipo de existencia que está muy anclada y muy difícil porque van a repetir karma negativo, van a incrementar su karma negativo. O sea que aquella existencia humana que tiene 18 condiciones, bueno, hay 17 condiciones, como por ejemplo no haber nacido como un animal, no haber nacido como un espíritu hambriento, no haber nacido como en una existencia infernal o como los dioses. Ahí ya hay 5, no haber nacido tampoco en un momento en que Buda no vino. Buda vino, hay un Buda Shakyamuni que vino, pero a veces Budas vienen y no dan enseñanza, pero Buda Shakyamuni dejó las que estamos practicando y están vigentes, por ejemplo, y podemos acceder a ellas, sí podemos acceder a ellas, hasta en Argentina podemos acceder a ellas. O sea que, si vemos, y después tenemos todos los sentidos, digamos, que funcionan, ¿no? Digamos que no tenemos un nivel de desequilibrio mental muy fuerte, como un esquizofrénico, porque eso realmente dificulta mucho la comprensión y la determinación para practicar. Tenemos también los 5 sentidos funcionando. ¿Cuántos hay? Muchísimos, muchísimos seres. Fíjense en los familiares suyos, los amigos, casi todos comparten con todas esas 17 condiciones, que son más o menos las que repetí, pero hay una que es la línea divisoria, y tenemos confianza en este camino espiritual, confianza de que nos puede llevar a la liberación y a la iluminación. Esa fe es la línea divisoria. Y ahí realmente es lo que marca que entonces nuestra existencia humana es preciada, porque si no tenemos fe o confianza no lo vamos a seguir. Vamos a tomar el camino espiritual como un divertimento, como algo que interesante, que profundo. Entonces lo encaramos como para estudiar la filosofía budista. Hay grandes eruditos occidentales que dedicaron su vida en universidades de Columbia y universidades de Harvard y qué sé yo, a estudiar y a traducir tantras budistas, pero que no son budistas. Quiere decir que no hay fe. Entonces, bueno, no practicaron, entonces se vuelve una especie de divertimento intelectual muy profundo, con lo cual, viste, hacen los papers y siguen en sus sillas y siguen como titulares y demás en las universidades. Bueno, hay gente que lo encara de esa manera, pero justamente lo que les falta es la fe, pero es la fe, es la confianza la que nos mueve para progresar en el camino. Y ese sería un punto importantísimo que sí caracteriza las 18 condiciones que hacen que nuestra existencia humana, que estamos interesados y tenemos esa determinación hacia la iluminación personal y también de todos los demás seres, eso hace que nuestra existencia sea muy única. Y si bien uno dice, bueno, no parece tan difícil alcanzar una existencia humana, porque cada vez hay más seres humanos, ahora hay 7.000 millones y pico, y antes había 4.000, y qué sé yo, cuando llegué a la India en el 1971, habían 400.000, hoy hay 1.200.000, es decir, ¿dónde está la dificultad de tomar un nacimiento humano? Ese tipo de nacimientos humanos, como los 3 que yo mencioné por ahí, no son tan difíciles. Pero tener un nacimiento o una existencia humana como la que tenemos, Buda dice que es muy raro, es muy difícil.
y da algunas analogías, es como tirar garbanzos hacia una pared y que uno se quede pegado a la pared, por ejemplo. Bueno, es más difícil todavía tener una existencia humana. Hay muchas analogías por número también, cuando nos comparamos como vida humana, digamos, y especialmente en esta existencia con la cantidad de hormigas que hay levantando una piedra, nos damos cuenta que los animales nos superan. Bueno, hay otros ejemplos y demás. Es un entrenamiento que está en los libros, pero que al ponernos a pensar nos damos cuenta de que realmente tenemos un tesoro gigantesco, una existencia que si no tomamos o no aprovechamos las ventajas que tenemos de inteligencia, de capacidad de desarrollar compasión con un sistema específico, de desarrollar empatía, de desarrollar amor altruista, de realmente cultivar todas estas acciones, virtudes, cualidades que son básicamente humanas, como la paciencia, la tolerancia, la autodisciplina, todo ese tipo de cosas las podemos cultivar, tenemos todos los elementos como para hacerlo. Bueno, entonces, si no valoramos todo lo que tenemos, que son las riquezas que tenemos, y bueno, no vamos a poder utilizarlas, seguramente las vamos a desperdiciar, y es una tontería. Entonces, realmente, el primer punto, valoración de nuestra existencia humana, es algo que tenemos que darle importancia, porque es uno de los factores que después, indirectamente, justamente porque está la ley de la impermanencia y no sabemos cuánto vamos a durar como ser humano, entonces nos va a ayudar a tomar en serio nuestra práctica. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que todas las cosas cambian, que la ley del cambio y de la impermanencia rige para nosotros, que nadie vivió forever, es decir, para siempre, nadie, y que eventualmente, bueno, se nos va a acabar la vida. O sea que no es cuestión de dejar que la vida pase, eso vamos a verlo un poquito más, que se nos acabó el tiempo ahora. Los otros 3 puntos los seguiremos en la reunión del domingo que viene. Si quieren, podemos abrir a las preguntas ahora. Para los que este es nuestro primer acercamiento al budismo, ¿cómo podemos llevar a la práctica estas enseñanzas? Bueno, llevar a la práctica es primero recibir información, eso ya lo mencioné varias veces, porque es una información muy nueva, que contrasta mucho con nuestra cultura, es rara y necesita reflexión también. Eso nos va a dar convicción, y cuando tenemos convicción, entonces sí vamos a tomar en serio la rareza o la exclusividad de tener una existencia humana, por ejemplo, con darle valor, también ver la impermanencia con otros ojos, ver todo este tipo de cosas que estamos viendo, todas influyen en lo que se llama la práctica. Claro, uno dice práctica es sentarse a meditar, sí, pero uno se sienta a meditar y por ahí está 1 hora pensando en lo que va a comprar cuando se levante después de meditar, y a quién tiene que llamar y cómo resolvió el problema. Gracias a la meditación resolvió el problema. Después va y cuando resuelve el problema ya no piensa más porque ya lo resolvió anteriormente. Eso, ¿cuántas veces nos pasa todo ese tipo de cosas? Bueno, hay muchísimas cosas que a partir de la información y a partir también de la noción y darnos cuenta nosotros qué es lo que nos está impulsando hacia el camino, bueno, vamos a desarrollar una determinación para la práctica. Y después, por supuesto, que se necesita recibir instrucciones de meditación. Vamos a ver unas instrucciones de meditación en el curso de este texto. Y practicar, ¿no? Practicar es sentarse a meditar, es muy, muy importante. Es decir, información es muy importante, también reflexionar para llegar a una convicción es muy importante. Como decía mi maestro, todo eso lo que hace es apuntar que lo que uno está por comer no es veneno, sino que es una comida muy nutritiva. Y entonces ahí la ponemos con confianza y eso es la práctica específica de meditación. Pero bueno, no me quiero adelantar. En realidad hay muchos factores que hacen que uno pueda ingresar a la práctica. Leer libros, hay muchos libros hoy en castellano, ya hay muchísimos libros que ayudan. Se pueden leer el libro tibetano de la vida y de la muerte de Sogyal Rinpoche, otro libro que es, se llamaba Tú también puedes ser budista, que es una mala traducción del título, creo que hoy le cambiaron el título y se llama, bueno, no sé, algo así como ¿Qué es lo que no te hace budista? O algo así, pero de Songtsen Khyentse. Hay muchos libros, y los libros del Dalai Lama, eso todo ayuda en el periodo de recibir información y reflexionar.
¿Nuestro karma puede condicionar o dificultar nuestro aprendizaje? Ah, claro que sí. Justamente por eso es la ética. Desde ya que el karma que ya hemos cometido ahora se manifiesta en nosotros de varias maneras, ¿no? Hay cosas que se dicen que por ahí son un poquitito cargadas, ¿viste? Pero que realmente tienen su razón de ser. Se dice, para hacer una postración sincera, ¿no?, ante una imagen de Buda, por ejemplo, es enorme los méritos y el karma positivo que uno tiene que haber tenido. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, si uno tiene, hasta ahora, ha generado karmas de todo tipo, bueno, se va a dar cuenta de cuán difícil le resulta entender, por ejemplo, los principios budistas, la dedicación al Dharma y todo ese tipo de cosas. Pero como la mente cambia, eso es lo gran cosa de la mente, es que es una cosa maleable constantemente. Si generamos buen karma, si generamos mérito, si hacemos, digamos, nos abocamos a desarrollar la bondad, el amor, la compasión, todo este tipo de factores que vamos a ir viendo, estos consejos justamente son para eso, vamos a ir cambiando nuestro karma y eso va a repercutir en una mayor facilidad para hacer nuestra práctica. Todo lo que nosotros experimentamos ahora es un resultado de nuestras causas anteriores, pero puede cambiar y lo podemos cambiar a voluntad, digamos. O sea que para eso tenemos que generar buen karma, que se llama técnicamente generar mérito, practicar generosidad, practicar amor, compasión, paciencia, tolerancia. Esas cosas las vamos a ir viendo en estos... Es muy completo este texto. Y bueno, y eso va a mejorar nuestro karma. Cuando mejoramos nuestro karma, eso quiere decir que nos volvemos más cerca de nuestra naturaleza esencial y todo se vuelve muchísimo más genuino y más fácil de practicar. Si alguien realiza daño, muerte, por ejemplo, a personas convencido de que está bien por su cultura o religión, ¿también genera el mismo karma negativo? La única razón por la cual uno no genera karma negativo, ahí depende mucho de la intención. Yo creo que lo mencioné anteriormente. Cuando uno hace una acción, hay 4 aspectos o 4 factores a esa acción. El primero tiene que ver con la intención con la cual se hace. La intención puede ser positiva, como ser compasión, o puede ser también una intención que esté viciada por alguno de los 3 venenos con sus múltiples, digamos, derivativos, ¿no? Como por ejemplo, por supuesto, ignorancia es uno, o apego es otro, o también aversión, y de estos, bueno, surgen los celos, el orgullo, la competencia, tanto, rencor y lo que fuera. Entonces, una acción positiva o una acción negativa depende mucho de la intención. El segundo paso para que la acción y el karma de esa acción esté completo es el objeto. ¿Quién es el objeto de nuestra acción? Que tiene que ser un ser consciente. Pegarle a una roca, por ejemplo, bueno, uno forma, digamos, un karma mental porque tiene mucha bronca en ese momento, pero como no lo dañó a la roca, porque la roca no tiene conciencia, es mucho menor, digamos, ¿no? Entonces, el objeto tiene que ser un ser como parte de este sistema, digamos, de acción y resultado kármico que van a repercutir en nosotros en mayor manera. El tercero es llevar a cabo la acción, es decir, yorwa se llama en tibetano, que uno une la intención con el objeto y a través de la acción va y, por ejemplo, mata. En este caso, como me está diciendo, matar. Y el último, es el resultado, es decir, cómo nos sentimos nosotros después de haber hecho esa acción. Ahora, según hay dentro de las acciones, la intención, yo dije que hay una que es la ignorancia. Entonces, digamos, la única razón por la cual uno puede matar y que esa acción se convierta en una acción virtuosa es si esa acción está motivada exclusivamente por compasión. Pero esa compasión tiene que ser compasión pura, digamos, en el caso de matar. No puede tener ni siquiera un vestigio de influencia de, por ejemplo, una creencia errónea por inteligencia o por ignorancia, o, por ejemplo, no tener ni siquiera una mácula de apego o de celos o de envidia o de bronca. Porque entonces ahí ya sí vuelve una acción negativa. Pero si es una acción completamente positiva,
Entonces, si uno está matando porque ve que matando a alguien le está salvando la vida a 1000, como en el caso de muchas vidas pasadas de Buda, entonces esa acción, en la cual Buda, por ejemplo, dijo, bueno, yo me tomo el karma, no importa, yo voy a sufrir por matar, pero le estoy salvando la vida a todos los demás. Cuando la acción es positiva 100% porque es influenciada por o motivada por la compasión, es la única vez que uno puede decir que la matanza es positiva. Ahora, la pregunta es, con respecto a sus religiones específicas. Bueno, veamos, hay religiones que dicen que hay que matar para ir al cielo, que hay que matar un animal y ofrecerlo, y eso es virtuoso. Eso es lo que significa creencias erróneas, es uno de los 3 venenos, la ignorancia, que son los 3 que yo mencioné que podrían motivar una acción para que sea negativa. El hecho de que esté dentro de un sistema espiritual o dentro de una religión no garantiza que esa acción sea positiva desde el punto de vista budista, sino que lo que rige ahí es que sea compasiva, que no cause daño a los demás, que no cause sufrimiento a otro. No importa la creencia que sea, si causa sufrimiento a otro, entonces es negativa. Entonces, para poner el ejemplo que di, ¿no?, de esa mujer que por no tener la cara tapada, ¿viste?, la matan. Esa persona creía que estaba haciendo una acción virtuosa porque en su religión le dice que hay que mantener el orden y lo que fuera, no sé bien, pero evidentemente estaba recitando los nombres del Dios en ese momento. Esa no es una acción positiva. Nunca puede ser acción positiva. Le mató a una mujer, desde el punto de vista budista estamos diciendo, ¿no? Mató a una mujer, le interrumpió la vida, genera un enorme sufrimiento en la mujer y en toda la familia. No tiene ningún sentido, digamos, no va con, digamos, valores humanos fundamentales. Entonces, bueno, como no está motivada por la compasión, puramente compasión, entonces es una acción que desde el punto de vista budista no se la considera como positiva, se considera negativa, aunque en distintas religiones pueda decirse que sea positivo. Que sea en otras religiones, por ejemplo, la defensa propia, ¿no? ¿Cuántas veces me preguntan, bueno, si te está por atacar una víbora, viste, envenenada, ¿vos qué haces? Y yo digo, bueno, yo trataría de rajarle, digo, pero si las cosas están mal, por ahí la mato, le digo. Pero lo importante es que si yo la mato, yo tengo el karma negativo de matar la víbora, porque yo defendí mi vida con respecto a la vida de ella. Y tomaré ese karma negativo y haré las purificaciones necesarias. Pero en ningún punto se dice en el budismo que ahí entonces esa es una acción positiva porque fue en defensa propia. Porque no actúa el karma de esa manera. Uno no engaña al karma. Karma es acción y efecto. Yo terminé una vida para defender la mía. ¿Qué estoy defendiendo? Toda mi estructura egoica, que es fútil, que es falaz, que es la causa de mi sufrimiento. Entonces estoy incrementando todo ese sistema. Entonces es negativo. Así es como funciona karma y resultado. Entonces tampoco defensa propia está dentro del sistema budista como para decir que es una acción positiva, matar por defensa propia. No sé si esa era tu pregunta, pero bueno, esa es la explicación. Esto un poco lo mencionaste, pero ¿qué libros budistas recomendás para poder practicar de una manera correcta? ¿El qué? ¿Correcto? Libros budistas. Y sí, ya mencioné 2, hay muchos, ¿viste? Pero mencioné 2. Si el budismo no se enfoca en que existe un creador, como lo es para otras religiones, entonces, ¿cuál es el punto de vista con respecto a la creación? ¿El budismo? Bueno, creo que es la única religión que es no teísta. No estoy seguro del taoísmo, ¿no? Porque ellos hablan de... no sé muy bien, o sea, no me quiero meter, pero... El budismo yo sé que es de las que conocemos desde ya con respecto a las abrahámicas del judaísmo, islam y cristianismo, es distinta, porque ahí se habla de la creación. En el budismo no se habla de la creación, se habla de todo lo que rige es causalidad, es decir que causa y efecto, y nosotros vamos creando nuestro mundo con nuestra propia conciencia, el mundo que nosotros percibimos, es una creación de todos los seres que comparten el karma de este mundo que nosotros percibimos de esta manera. Hay karma individual y karma colectivo. Entonces nosotros vemos este mundo con las calles, yo vivo en esta calle, y con los autos, y con las montañas, y con los árboles, y qué sé yo, todos los seres
y los argentinos y los que viven en mi barrio viven en este mundo, pues tenemos un karma colectivo de seres humanos, específicamente, bueno, argentinos, específicamente los del barrio, lo que fuera, pero también en el barrio viven ardillas, viven ratones, viven lombrices, viven también hormigas. Yo no sé cómo ven su mundo. Lo ven de acuerdo a su propia conciencia y al karma, que es el que domina su percepción kármica, que hace que perciba, cada uno percibe un mundo, la creación, por así decirlo, de acuerdo con su conciencia. Y nosotros lo percibimos de acuerdo con nuestro karma o la visión o percepción kármica humana. Por eso es que compartimos todos, más o menos compartimos a grandes rasgos, no a grandes rasgos, bastante bien, digamos, todas las cosas que percibimos. Entonces, respecto a la creación, no hay tal cosa como creación. Desde el punto de vista budista, no se habla de que hay una creación, digamos, sino que estamos creando nuestro mundo constantemente. Y digamos que todo este mundo que nosotros creamos, en el momento de la iluminación, deja de ser lo que nosotros percibimos, porque lo que nosotros percibimos como mundo, en este momento, es debido a nuestra percepción que está basada en la confusión de la ignorancia. Cuando la ignorancia se destruye, no existe más la confusión de la ignorancia, y no existe ningún vestigio que nos pueda empujar hacia el dualismo y hacia esas distorsiones, tampoco seguimos percibiendo este mundo de la forma en que nosotros percibimos. Entonces no hay tal cosa como creación. Estamos hablando de todo es como un sueño. Y cuando hablamos de un sueño, entonces, bueno, el sueño no es una creación, simplemente es un sueño que no tiene una realidad propia, ¿no? Las personas que se dedican a la política haciendo creer que lo hacen por el bien común, ¿en qué categoría entrarían? ¿O tienen una especial para ellos? ¿Los políticos argentinos o cualquier político? Son seres humanos que tienen sus intenciones, es una cuestión personal de ellos, creer que están haciendo el bien común. Hay que ver si la intención de ellos es pura o es impura, o hay también intereses personales. En muchos casos hay intereses personales, y en muchos casos las acciones que hacen están basadas en la mentira, en el engaño, en un montón de factores, o no, qué sé yo. Simplemente son seres humanos que están ocupando un cargo de vuelta, como que pueden influenciar a mucho más gente que la gente común, para bien o para mal, y bueno, depende de la intención que tengan, si tienen éxito en el beneficio que hacen a los demás, o son corruptos, o lo que fuera, digamos, ¿no? O sea que eso depende, siempre volvemos a la intención, ¿no? La intención, sí, la intención. Buda dice, ¿cómo dice? Bueno, me olvidé, como dice, pero que pone la intención por encima de cualquier cosa. Entonces, si la intención es positiva, la acción, bueno, quizás no tenga éxito, pero la intención de ellos fue positiva. Entonces, bueno, el karma de ellos es que, bueno, tuvieron una acción positiva porque los motivó a beneficiar a los demás. Por ahí después surgieron factores fuera de su control y demás que hicieron que, bueno, no terminara siendo tan positiva, pero la intención es lo que más cuenta. O sea que la respuesta, yo diría, si el político tiene intención positiva, es alguien que beneficia y lo hace genuinamente, y el que no, no. ¿Por qué es mejor ser humano para llegar a la iluminación que ser del reino de los dioses, siendo que llegaron ahí por haber evolucionado en la meditación y están tan solo a una sutil distancia de iluminarse? Porque eso es un gran escollo, aunque parezca que, por supuesto que son seres, en este momento tienen muchísimas más capacidades y superioridades que nosotros en su cognición, un montón de cosas, pero tienen ese virus del dualismo. Ese virus del dualismo es lo que hace que uno sea samsárico o no sea samsárico, y no se dan cuenta de eso. Entonces, la meditación, por supuesto que es la vía para llegar a la trascendencia, pero si uno toma un pequeño desvío, en vez de llevar a la trascendencia, ese desvío lo lleva a una experiencia en la cual ya no hay ni siquiera vestigio aparente de un yo, pero como es dualista todavía, y la persona cree que ya está iluminada, está totalmente absorta en esa experiencia, dura siglos, algunos de los dioses duran todo un eón, un kalpa, en la formación de este mundo, hasta la destrucción y todo, que es un tiempo enorme, gigantesco, pero en todo ese momento cree que está iluminado. Pero como su cognición todavía sigue basada en
el dualismo, aunque sea en un modo muy sutil e imperceptible para ese ser, todavía es kármico. El karma quiere decir que es impermanente, y cuando la fuerza kármica se va gastando, entonces eso que era nada más que una experiencia extraordinaria, pero no era más que una experiencia temporaria, por más que durara mucho tiempo, entonces empieza a desvanecerse y termina siendo como una experiencia cualquiera, ya pierde fuerza, y ese ser entonces cae en otro tipo de experiencia samsárica que, como estaba en el top del samsara, siempre es peor que aquello, y eso es un enorme sufrimiento. O sea que no todas las meditaciones, justamente, ¿por qué Buda se separó de lo que existía en ese momento? Buda tenía muchos maestros extraordinarios que estaban ensimismados, digamos, en meditaciones, absorciones meditativas extraordinarias. Buda hizo todo el recorrido hasta las absorciones meditativas del samsara, de las 4 esferas de la no forma. Su mente había llegado ahí es donde se dio cuenta, acá hay algo que todavía está distorsionando la cognición y que hace que no esté libre. Hay un elemento, digamos, que no ha sido trascendido. Por eso es que, bueno, formó el camino budista, en el cual, bueno, se cree que ese camino budista lleva a inclusive esa trascendencia final, en la cual la gente o los seres, estos dioses, creen que están liberados, pero esto, según el budismo, bueno, se dice que no está liberado. Bueno, yo estoy explicando lo que es el punto de vista budista. Ahora, si vos me preguntas por qué se considera que no están liberados, es porque todavía existe una noción tremendamente sutil, imperceptible para ellos, de que hay una noción de un meditador, una conciencia que está instalada en la infinita conciencia, por así decirlo. Dualismo. Es decir, está instalada en algo. El precepto de no matar se extiende a los seres del reino vegetal. Si uno reduce su consumo de carne animal a un mínimo, sin abandonarlo del todo, ¿no se puede decir que esa persona está verdaderamente en el camino budista? El reino vegetal se considera que tiene vida en el budismo, pero que no tiene conciencia. Y en el budismo, digamos, bueno, si entramos con el asunto de comer carne y no comer carne, es todo un problema, es todo un... No sé si la pregunta es una pregunta sobre eso, o si la pregunta es ser vegetariano. Estoy preguntando al que preguntó si la pregunta es, ¿ser vegetariano es como un factor que hace que la persona que es vegetariana esté practicando el budismo de mejor manera? ¿Esa es la pregunta? ¿Cómo fue la pregunta? A ver, decímela de vuelta. El precepto de no matar se extiende a los seres del reino vegetal. Si uno reduce su consumo de carne animal a un mínimo, sin abandonarlo del todo, ¿no se puede decir que esa persona está verdaderamente en el camino budista? Bueno, ok, ahora entendí. Sí, entonces matar no, ¿cómo se llama? No incluye, por supuesto, el reino vegetal. Es decir, tenemos que vivir, tenemos que comer. Y hay una cosa, también hay que decir una cosa, que por ser ya seres samsáricos, tampoco podemos escaparnos de un nivel de contaminación también kármica que existe, aunque seamos puros vegetarianos, aunque seamos veganos también, porque el cultivo de los vegetales, también cuando se ara la tierra se van matando muchos animales, es decir, que siempre hay alguna influencia de karma que no es inescapable, porque bueno, estamos viviendo en un nivel contradictorio con nuestra naturaleza esencial. Con respecto a la comida, al karma, digamos, de comer o de ser vegetariano o de comer carne, Buda dice, y yo sé que esto va a traer mucha discusión, Buda dice que comer carne en sí mismo, como acción en sí misma de comer carne, no genera karma negativo. No genera el karma negativo de matar a alguien. ¿Ok? Mejor ponerlo de esa manera. Pero de cualquier manera, uno está participando de un sistema y tiene una cierta contaminación. Mi maestro decía, es como cuando te acercas a alguien que está resfriado, no quiere decir que vos te resfríes, pero que sí participas de un aire que está contaminado. Y desde ya que está contaminado porque alguien está matando. Pero la acción misma de comer carne tiene un efecto, que es que uno come carne y bueno, sació su sed, digamos, pero si yo decido comer carne hoy, o yo decido ir a comprarme una latita de atún,
que se mató hace 5 meses en el Golfo de Tailandia, sin saber que yo la iba a comer, es muy difuso saber qué conexión hay con mi comida de ese momento, de la latita de atún, con el pez que murió, digamos, o que se haya matado ese pez. Ni sabía que yo le iba... En ese sentido. Por otra parte, hay que respetar un poquito, porque para Buda el karma negativo era fundamental. La orden monástica se basa en no generar causas de karma negativo, porque eso incrementa el sufrimiento. Entonces, Buda a los monjes les decía, vayan por las calles y coman antes del mediodía con el bol de dádivas y reciben la comida de quien se los dé. Y tienen ciertas reglas, no pueden mirar de reojo a ver si hay una mansión más lujosa porque por ahí les va a dar mejor comida o lo que fuera. Hay muchas reglas, pero no dijo solamente comida vegetariana, dijo lo que les dé. Si hubiera sido karma negativo comer carne, entonces desde ya que Buda lo hubiera sido muy fácil para él, decir a toda la comunidad, denle comida vegetariana, pero no lo hizo, o sea que realmente desde ese punto de vista, bueno, ahora también hay que ser inteligente con respecto a eso. Si uno está muy cerca de la matanza del animal, como por ejemplo yo voy a un campo y me dicen, sí, bueno, justamente tenemos hoy matamos un cabrito buenísimo porque para celebrar que vinieron ustedes. Bueno, evidentemente yo tuve algo que ver, aunque sea inconscientemente, y yo ya mismo no me gustaría comer carne porque estamos cerca de eso, digamos. Uno puede, porque mató directamente, uno fue y cazó una liebre y se la comió, o qué sé yo, mató un pollo y se lo comió, eso desde ya que sí. O uno puede lanzar indirectas, ¿no? Y decir, ¿cómo me encantaría comer un pollo qué sé yo, a la paella? Bueno, entonces alguien va y mata el pollo. O uno directamente dice, yo no lo mato, pero vos andá y matá a tal persona, por ejemplo, es lo mismo, ahí en ese caso. Pero además hay condiciones en las cuales desde ya en la situación misma hay que empezar a dudar. Una cosa es vivir en un pueblito de 50 habitantes donde hay un carnicero que mata todos los días a una cabra o lo que fuera, y en el cual uno desde ya que está cercano a la muerte, porque especialmente si uno tiene un restaurante y entonces el carnicero sabe que a este le vendo 5 kilos, al otro 20 kilos, y ahí decide si matar un animal o no. Se entiende, digamos, que cuanto más cercano está, a partir de un discernimiento, uno está más cerca de la matanza del animal y ve mayor influencia en eso, ahí sí que tiene que abstenerse. Pero si uno va a un supermercado, va a Carrefour, va a Jumbo, lo que fuera, y compra un bifecito, en realidad es muy difícil conectar eso con... Bueno, eso es con respecto al karma negativo. Ahora, con respecto también a la intención, que ya son enseñanzas más elevadas del budismo, el cual lo que realmente cunde en cualquier cosa que uno haga es la compasión, el altruismo y ver a todos los seres como que realmente son como madres de uno mismo, porque en algún momento también nos mostraron bondad y demás, entonces ahí, bueno, los vegetarianos siguen en ese camino, lo toman al pie de la letra, porque ¿cómo voy a matar a los seres que yo estoy tratando de salvar y de iluminar? Pero no es por una cuestión de karma, sino más bien por una cuestión de compasión, que no lo pueden soportar porque va en contra de eso. Y después está en otro tipo de enseñanzas en los cuales se utiliza mantra y demás, en que uno bendice al animal que está comiendo, o sea que de alguna forma también lo influye espiritualmente de alguna manera mejor. O sea que es un punto difícil y si le doy rienda suelta podemos pasarnos 5 sesiones con ese punto. Pero bueno, entonces creo que contesté tu pregunta, ¿no? La práctica se me dificultó mucho en cuarentena, pero eso no me detuvo. Es más, creo que lo hice y lo hago con más responsabilidad. Me gustaría saber si esto de el no enfocarse suele suceder en estas circunstancias. ¿Que está menos enfocada en la práctica por la cuarentena? Sí, sigue practicando igual, pero está... ¿Y por qué hay muchas más distracciones? ¿Ves mucho Netflix? No veas Netflix. ¿Será eso? Digamos, en realidad uno tiene mucho más tiempo libre y puede hacer muchas más horas de meditación. Entonces, bueno, hay que ver cuáles son los factores que hacen que te desenfoquen. Pero en realidad yo creo que en general, por lo que yo oigo, la gente está practicando más en esta cuarentena porque no tiene otra cosa para hacer. Tampoco se puede estar viendo televisión todo el día o hablando por teléfono todo el día. O sea que realmente
en forma natural uno tiene más tiempo para la práctica. No sé muy bien cuál es la razón por la cual sentiste que estabas menos enfocada en la práctica, pero yo no la ataría a la cuarentena, digamos, no encontraría la causa en la cuarentena misma, alguna otra causa debe haber. ¿Qué pasa con las personas que realizan trabajo social, servicio y entran en burnout? Parecen derramarse en los otros sin autocuidado o sin contemplar también sus necesidades. Sí, eso es un punto importante. Es decir, siempre se dice que la práctica de compasión es fundamental, que uno tiene que pensar mucho en los demás, a tal punto que si bien al principio uno piensa primero en uno mismo, después a medida que va desarrollando amor altruista, compasión, empatía, etcétera, y ecuanimidad, después es igual uno para uno mismo y para los demás, finalmente está totalmente volcado al beneficio de los demás. Pero uno tiene que también cuidar su propia salud espiritual, digamos, porque si uno llega al burnout es peor, porque ya ahí empieza a tener una reacción adversa a ese tipo de entrenamiento. Entonces, lo aconsejado siempre es practiquen compasión hasta la medida que puedan ustedes juzgar conveniente y que no les haga un boomerang, digamos, que les empiece ¿cómo se llama? A crear un rechazo con respecto a lo que están haciendo. Eso es una manera, ahí está de vuelta la compasión y está la inteligencia que va discerniendo y juzgando o calculando, ¿viste? En qué momento, bueno, pararla para darse un respiro, porque si uno se sobreactúa y se sobreexige, tampoco es bueno, ¿no? Es decir, empieza a tener muchos más problemas neuróticos que no son convenientes. Estamos en un camino en reducir la neurosis y sabemos que tenemos nuestras falencias. Entonces, tratar de ser heroicos antes de tiempo no es lo aconsejado, nunca es lo aconsejado. Uno tiene que trabajar al ritmo y a la velocidad que da su estructura de constitución de neurosis y cuestiones positivas y negativas. En el caso médico, una persona con gran padecimiento del paciente y que quiere morir, ¿colaborar hacia su finitud es compasivo? Y eso es la eutanasia, es un punto muy difícil, ¿no? Es un punto muy, muy difícil. Desde el punto de vista budista, si vamos realmente es decir, en rigor, no se puede intervenir en el proceso natural, digamos, que está rigiendo en ese momento, porque en última instancia uno nunca sabe cuál es el estado mental de la persona que está muriendo en el momento en que uno está terminando su vida también, ¿no? Que es una cosa donde está interfiriendo en el karma de la persona también. Lo que pasa es que las cosas se vuelven muy confusas hoy en día, porque lo que es una muerte natural ya se vuelve a partir de toda la asistencia mecánica, de aparatos y de drogas y demás, que se trata de extender la vida a toda costa, a pesar de cualquier tipo de condiciones. Es como que se vuelve tan artificial y tan antinatural que las cosas se vuelven más difusas. Entonces, bueno, que uno lo juzgue por sí mismo, digamos, pero no hay un aval budista que le diga, bueno, entonces sí. Ahora, si uno está totalmente de vuelta convencido que lo único que lo mueve es compasión, que no hay ningún tipo de influencia porque es muy molesto, porque ver a la persona sufrir lo hace sufrir tanto a uno que eso le quita bienestar, porque hay todo ese tipo de reacciones, porque hay reacciones también materiales, porque está costando tanto dinero, y todo ese tipo de factores van distorsionando nuestra intención y nuestra visión, y la van alejando de decir, sí, es pura compasión, no tengo ninguna otra influencia. Entonces, bueno, hay que verlo. Yo no puedo aconsejar nada en ese sentido, cada uno lo tiene que ver por sí mismo. Pero sí estoy seguro de que en general hay muchos otros factores que afectan la decisión en ese momento y que uno tiene que también tomar en cuenta, ¿no es cierto? Para que, si la pregunta es si es una acción positiva o negativa, bueno, se basa en ese tipo de visión y respeto por los factores que la están impulsando, ¿no? A veces uno puede decir algo neutro o hacer algo sin mala intención y eso, pero quien recibe ese mensaje le causa sufrimiento, por su historia, por lo que sea. ¿Se produce mal karma? Bueno, no, la intención no. Lo que pasa es que ahí sí vamos a la cuarteta esta, ¿no? La intención fue pura, la acción también fue pura porque fue neutra,
Pero el resultado fue negativo porque la persona, en vez de ser feliz, sufrió por sus causas propias, digamos, ¿no? Entonces es muy leve el karma, digamos, porque en realidad quizás hubo habilidad en los métodos, faltó inteligencia, faltó sensibilidad o lo que fuera, no sabemos muy bien, y uno trató de ser neutro, pero en realidad no era tan neutro. A veces la otra persona es tan neurótica, pero que a veces la neurosis de la otra persona, por ejemplo, los que tienen paranoia y qué sé yo, son muy inteligentes. Entonces es como que uno piensa que está neutro, pero están viendo más atrás de la intención que uno está teniendo. Y entonces ellos responden con un nivel de insight inesperado de parte de uno mismo. De cualquier manera, es decir, bottom line, en realidad no se preocupen. Si uno realmente hace una acción y lo dice en forma neutra, bueno, hablar en forma neutra es difícil, siempre hay algún tipo, porque uno lo está tratando de ayudar o lo que fuera, pero si las cosas no resultan como uno pensó y no hubo malicia en la acción de uno, no hubo tampoco competencia, no hubo celos, no hubo aflicciones así visibles, bueno, no hay que preocuparse mucho. Si hay karma es muy, muy débil, porque en realidad ahí hubo una acción que uno hizo que resultó en sufrimiento, por más que uno no haya tenido intención. Es como caminar y uno no ve las hormigas, pero mató una hormiga. Es más o menos eso. En realidad, bueno, uno dio el pisotón y murió la hormiga. ¿Por qué murió la hormiga? Por el pisotón. O sea que eso ya hubo una relación entre el objeto y uno mismo que terminó mal, pero sin los otros tres factores. El karma es completo y realmente pone una impresión notable, digamos, en nuestra conciencia cuando tiene los cuatro, para bien y para mal, tiene esos cuatro factores que dije: intención, objeto, acción y resultado. Entonces, como ahí no hay ni intención, hubo una acción porque uno la actuó, estuvo el objeto y el resultado salió mal, como la intención no fue mala, entonces bueno, el karma es bastante sutil, no tiene mucha fuerza. Siendo el estudio una de las patas a cultivar, además de los 2 libros que mencionaste, ¿podrías mencionar algunos más, tal vez para el próximo domingo? Sí, en inglés puedo mencionar mucho, pero en castellano tengo que ver un poquito qué es lo que hay. Para el próximo domingo lo vemos. Y la última, el tema de extender la vida, ¿no es también ir contra la naturaleza esencial y hacer un tratamiento médico? ¿El tema de qué? Extender la vida. Extender la vida de alguien. De alguien, bueno, pero creo que no matar, extenderla. Por ejemplo, extender la vida de una cabra, como dije. Ir y comprar a alguien o salvarle la vida a un bichito. Si eso va en contra de qué? De la naturaleza esencial. Y la naturaleza, olvídate de la naturaleza esencial. Digamos, en ese momento lo natural es que yo estoy conectado con ese bichito. Lo vi y tengo 2 alternativas. Lo dejo morir o lo salvo. Todo eso es natural. Y yo lo estoy utilizando una situación natural para el bien del bichito. Entonces es natural. Bueno, creo que llegamos al final. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por venir.